Cigüeñas de Colores, un podcast de Fundación Triángulo. A ver, te lo explico. Cigüeñas porque migramos y de colores porque somos LGTBI todes. Buenas tardes, bienvenidos a Cigüeñas de Colores, tercer programa de podcast que grabamos en este año. Y bueno, hoy nos acompaña Hugo Alonso, que viene de Día Extremadura. Buenas tardes, Hugo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien, estamos aquí, bueno, nos acompaña Hugo, vamos a explicar un poquito por qué. Porque bueno, esta semana Cigüeñas de Colores es nuestro podcast, pero va acompañada de una campaña de sensibilización que estamos realizando en la ciudad de Cáceres, dirigida a entidades que trabajan con población en riesgo de exclusión social. Y bueno, la campaña ha consistido en el reparto, el grupo con el que trabajamos de personas migrantes LGBTI ha repartido pues una plaquita de Cigüeñas de Colores que subiremos en edición al podcast. Junto con una carta en la que se reivindica un poco pues las necesidades que tiene este grupo de población en Cáceres y la necesidad sobre todo de que en el trabajo diario de las entidades se añada esta perspectiva, ¿no? La perspectiva de diversidad sexual y de género, y incluyendo a las personas migrantes LGBTI que tienen una casuística especial que las puede diferenciar en ciertos aspectos del resto de población migrante con el que puedan trabajar. Entonces, una de estas entidades de las que nosotros pues tenemos el placer de poder entregarles una de las plaquitas que hemos realizado por el trabajo que hacen a diario en la ciudad. Y queríamos que también estuvieran presentes en uno de nuestros podcasts, en el último que vamos a hacer este año. Y de ahí la presencia de Hugo. Cuéntanos si quieres un poquito en qué consiste el trabajo que se hace ese día. Bueno, pues en primer lugar agradecer ese detalle a la hora de hacernos llegar ese símbolo, ese icono de lo que viene a ser este Cigüeñas de Colores y la participación en el proyecto por nuestra parte, ¿no? Vía Extremadura, a través de Día Social, tiene concretamente aquí en la ciudad de Cáceres, un dispositivo de atención a personas sin hogar en momentos de riesgo climatológico adverso, que abarca tanto pues lo que conocemos como las olas de calor, el verano, el tiempo más extremo, como ahora en este momento en el que nos encontramos, lo que se conocen también como olas de frío, de tal forma que atendemos a personas en riesgo de exclusión, ¿no? En muchas ocasiones, muy curioso, porque en muchas ocasiones llegan personas migrantes a la ciudad de Cáceres que ni siquiera conocen los recursos que tienen a su disposición de diferentes entidades e instituciones y que son atendidas en primera instancia por nuestras unidades móviles en la calle, en esos dispositivos que decía de ola de frío, ¿no? Es a través de ese trabajo de calle de las unidades móviles cuando se detectan personas que podrían llegar a tener acceso a los diferentes recursos que existen para personas migrantes en este momento, por suerte en la región, que son derivadas a este tipo de servicios, ¿no? Este tipo de mecanismos y la realidad de las personas LGBTI es altamente conocida por nuestros voluntarios y voluntarias en la calle, de tal forma que, al saber que pueden ser personas, por ejemplo, solicitantes de protección internacional, o al menos que han llegado hasta la ciudad con la intención de hacer esa solicitud, rápidamente son canalizadas a este tipo de entidades, ¿no? Quizás ese sería el trabajo con mayor impacto sobre la población migrante, al margen de que, Día Extremadura es una entidad sin ánimo de lucro que lleva trabajando 45 años en la región extremeña, concretamente desde la ciudad de Cáceres. Sí, 45 años. Me ha visto, pero me ha sorprendido bastante 45. La cantidad de años. Yo no estaba cuando esto se fundó, claramente, porque por edad no me correspondería, pero sí es cierto que viene a ser una entidad sin ánimo de lucro que revierte todo su poder de acción y la fuerza de su voluntariado en la sociedad, no solo cacereña, sino también extremeña, a través de multitud de acciones, ¿no? Por ejemplo, eran muy reconocibles los petos amarillos de la Día Extremadura que veíamos en las cabalgatas, ahora sí, yo siendo niño, pues como tú más o menos, y que acompañaban, por ejemplo, a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, que es algo que va a suceder en unas cuantas semanas, ¿no? Pues de ahí la Día ha evolucionado a dos áreas fundamentales, una sanitaria y otra social, que es la que describí anteriormente, que en el fondo, pues de alguna manera lo que buscan es canalizar
el tiempo y la disponibilidad y las ganas de un grupo importante de personas que hacen voluntariado en Día Extremadura. Claro, es que se iba a comentar que realmente tenemos como más asociado el trabajo que se hace desde Día Extremadura a grandes eventos, ¿no? A las ambulancias, pero es verdad que luego hay un trabajo que no se ve y quizás está menos reconocido porque no conocemos, ¿no?, el resto de la población, que es lo que nos comentas, ¿no?, de olas de frío, de estar en la calle, porque al final estáis mano a mano con personas que tienen una serie de necesidades, que eso no se ve. Entonces, sí, y no solamente lo que es el trabajo en lo que se ve menos, pero algunas personas pueden percibir que es unidades móviles atendiendo a personas sin hogar en la calle, sino también, bueno, pues se hacen trabajos a medio y largo plazo, como personas que viven sin hogar y que necesitan acceso a la sanidad, se les garantiza la llegada a un hospital, que puedan acceder a algunas operaciones. Pues en los últimos tiempos se está viviendo un procedimiento de una persona de nacionalidad rumana que vive en nuestra ciudad hace un montón de años y que no había tenido nunca oportunidad de poderse operar de cataratas, que es una operación que a priori, pues para una persona, digamos, que tiene una vida pues más estructurada, que tiene una vivienda, que tiene acceso a una cierta estabilidad, pues es sencilla, ¿no? Pues esta persona, gracias a los dispositivos de ola de frío y la colaboración no solo de Día Extremadura, sino en este caso también de Cáritas, del Instituto Municipal de Asuntos Sociales, ha sido posible la coordinación de todos los equipos intervinientes para garantizar el acceso a la sanidad de esta persona, ¿no? Una serie de funciones que, bueno, pues están un poco en tierra de nadie y que de alguna forma, gracias a la agilidad de movimientos que tiene Día Extremadura, que es una entidad muy flexible y que a veces puede ocupar espacios que se tarda tiempo en garantizar un recurso para facilitar ese servicio, pues Día Extremadura en horas puede estarlo cubriendo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues eso es una de las cosas que aporta Día Extremadura en este tipo de situaciones de riesgo de exclusión. Al final la importancia de la colaboración, lo que decías, entre entidades, ¿no? De que lo que no pueden, donde no puede llegar uno, pues al final a lo mejor tienes al lado trabajando a otra entidad en la que sí que puede trabajar. Y bueno, hablando de la importancia de la colaboración, bueno, pues recordamos, ¿no?, el proyecto con el que estamos trabajando ahora mismo en los podcasts, un proyecto financiado por IMAS y Ayuntamiento de Cáceres, un proyecto de educación al desarrollo que se llama Diversidad LGBTI y Migraciones en nuestros barrios. Y bueno, con este mismo nombre, Diversidad y Migraciones, pues tenemos a los siguientes invitados de la tarde, que sí que nos gustaría bastante que hablaran un poquito de eso que estamos hablando, ¿no?, de las necesidades que tienen las personas migrantes LGBTI en Cáceres. Saludamos esta tarde, bueno, pues a 3 personas que ya hemos venido colaborando en los anteriores podcasts. Jos Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, Bea. ¿Qué tal? Muy bien. Floyd Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, chicos? Y por último, Tony Barrientos. Buenas tardes, Tony. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nada, pues siguiendo... Tony casi convaleciente, porque ha sido atacada por esa especie de constipado, gripe que hay por ahí. Y tanto. Tony viene casi de urgencia, vamos, directamente. Bien de pasilla. Al final hay que agradecer también la motivación de estar aquí a estas horas de la tarde, que tempranito, medio mala, pero muchísimas gracias por venir. Pues nada, pues teniendo la oportunidad, que tenemos aquí a Hugo que viene por las días, pues sí que me gustaría que comentarais un poquito en qué ha consistido la campaña que hemos estado haciendo, que han venido Floyd y yo, bueno, y Tony la conoce también de sobra, que no ha podido asistir justo por el día que la hicimos. Y si queréis comentar un poco en qué ha consistido lo que hemos hecho, y bueno, y aprovechando que tenemos aquí a representación de la día, pues hablar un poco de esa carta que hemos escrito, ¿no?, que en la campaña, junto a esta plaquita, pues se entregaba una carta diciendo un poco las necesidades que existen, ¿no? Que me gustaría que si os apetece que comentaréis un poco pues, qué necesidades veis que se sigue habiendo y con las que se puede trabajar. No sé, ¿a quién le apetece? ¿George, anima? Sí, ese día ha sido maravilloso, el día que hemos entregado las placas a las entidades, para recordar que la comunidad LGBTI existe y que tiene necesidades puntuales a las cuales deben responder estas instituciones, deben tener presente que somos un colectivo que necesita necesidades en particular y que siempre tengan nuestras necesidades presentes. Totalmente. Además la acogida fue buena, ¿verdad? Eso te iba a comentar, que la verdad que cada placa que fuimos a entregar a las personas que conversamos y le entregamos las placas se aportaron súper amables, atentas con nosotros, y además que lo que decía la carta, que nos visibilizaran un poco más, porque al final la mayoría, que muchos emigran, son personas LGTB, pero algunas personas vienen, como por decir, en closet o no son abiertamente gay, entonces
también para, o sea, como llegarnos a ese punto que fue mi caso de que llegar hasta Triángulo, una organización que está abierta a atender a las personas LGTB. Y la verdad que ellos se portaron súper amables, tenían mucho conocimiento de cómo tratarnos, y la verdad que es que no fue muy distinto, porque por lo menos en mi país, cuando son entidades así, son muy odiosos o pasan de nosotros, pero acá la verdad que fue súper amable. Todos fueron muy amables. A pedir nada, o sea, fuimos a dar un regalito que siempre se agradece, Claro, y en esta fecha, pues... Mucho más receptivo todo el mundo, ¿no? Si es a pedir un regalo. Por supuesto, muchísimas, pero sí es verdad que empezamos, bueno, empezamos en Cruz Roja, estuvimos en Cruz Roja, estuvimos en Cáritas, estuvimos en el IMAS y estuvimos en ACEN, y bueno, y hoy realizaremos la última entrega a día cuando terminemos el podcast. Y nos haremos las fotitos y las subiremos a redes para que quede bien. Pues nada, lo que comentas, ¿no? Que al final sí que es necesario que se siga trabajando en común, ¿no? Lo que decía Floyd, que a lo mejor llegas a una entidad que no conoces, pero la importancia de que te deriven a un lugar en el que tú puedas ser tú mismo, ¿no? Al final, y entre ustedes mismos se conectan y se brindan la información, y esta persona necesita tu ayuda, o lo que me decían a mí. Esta organización es especialmente para eso. Entonces, como que me derivaban a ustedes y me así, o sea, entre ustedes tienen el contacto y entre ustedes mismos saben qué pueden aportar a los demás. Claro, totalmente, porque al final ninguno somos aquí especialistas en todo, ¿no? Cada uno tiene su rinconcito y su parcelita. Y no sé si Tony quiere comentar algo. Estaban diciendo la experiencia que tuvieron, porque como tú bien dices, la acogida que tuvieron cuando llevaron los detalles estos fue muy buena, pero claro, algunas asociaciones probablemente, aunque fueron detalles, no hubieran reaccionado de la misma manera, aunque es eso, que es un detalle, que no les estamos pidiendo nada solo por el hecho de ser personas de la comunidad LGTBI. Y me alegra grandemente que existan estas entidades, las cuales nos apoyen, nos deriven a los lugares que necesitamos cuando necesitamos determinadas ayudas. Totalmente. Sí, y además tuvimos la suerte de que nos atendió gente, o sea, podía no haber habido nadie, pero tuvimos mucha suerte y había mucha gente en todas las entidades, y de verdad que nos atendieron súper rápido y súper bien. Así que nada, muchísimas gracias por venir, por representar a Día Extremadura, y luego te daremos la cartita para que leas también las necesidades que han expresado, que siguen teniendo y que... De hecho, voy a contar algunas anécdotas, pero es curioso cómo Día Extremadura ya ha tenido contacto con la población migrante, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo de la pandemia recuerdo algunas colaboraciones para hacer algunas mudanzas de familias de diferentes procedencias durante el confinamiento, ¿no? Que era muy curioso cómo prácticamente no había muchos recursos para resolver en el corto espacio de tiempo, ¿no? Recuerdo alguna mudanza que se hizo en aquel periodo con familias que estaban acogidas por ACEM, en este caso, y bueno, pues también recuerdo cómo, fruto de algunas colaboraciones con ACEM antes del tiempo de la pandemia, ha habido voluntariado que ha estado participando en los equipos de Día Social durante todo este tiempo, tanto de migrantes como de específicamente migrantes LGBTI. Sí. O sea que dentro de los equipos de Día también es una figura que se reconoce y que es habitual, que no es algo que nos resulte excesivamente novedoso, ¿no? Yo creo que la visibilidad de todo, y estamos en un espacio en el cual pues la visibilidad es una filosofía de afrontamiento de las realidades diversas, también está para las personas migrantes y migrantes LGBTI, y bueno, pues desde luego en Día Extremadura nos enorgullecemos de alguna manera de haber sido espacio también para las inquietudes y el voluntariado de esas personas que han querido acompañarnos durante algún tiempo. Claro, es que al final el objetivo un poco de la actividad que estamos haciendo, por ejemplo, hoy, es lograr la integración real y efectiva en todos los aspectos de la vida, ¿no? En la ciudad. Entonces, qué mejor que al final el atender a alguien signifique traducirlo en que va a formar parte de otra entidad, va a ayudar a otra gente, o sea que la integración ahí está total. Efectivamente, a mí sí que me parece que como un poco el proceso que cierra el círculo, ¿no? Y ni siquiera era un cierre de círculo personal, que todavía me parecería más... quizás más egoísta, ¿no? Quiero decir, tú me has ayudado, entonces yo te ayudo, ¿no? Sino que surge de manera informal, ¿no? Yo sé que existís, yo sé que ayudáis y me incorporo, ¿no? No tiene que ser necesariamente como yo he recibido la ayuda, yo colaboro, sino que
yo percibo que me apetece dedicarle 1 hora semanal, 2 horas semanal a esto y participo, ¿no? Pues sí que creo que es una bonita forma al menos de concluir ese proceso, ¿no? La verdad es que la valoración que hacemos en Día Extremadura de lo que está sucediendo en Cáceres con la llegada de una serie de entidades de apoyo a las personas migrantes es que esta diversidad, pues no sé si decir racial, atreverme a utilizar el término racial, se percibe en las calles, al menos la racial. Hay otras diversidades pues culturales que quizás es mucho más difícil de identificar cuando vamos por Cánovas y vemos a una persona porque no sabemos identificar cuál es su cultura, cuál es su religión o cuáles son sus tradiciones, pero sí es cierto que al menos la racial, las diferencias en el color de la piel sí que van siendo cada vez más perceptibles y que sin duda ninguna eso es sinónimo de riqueza de una ciudad y de una sociedad como es la sociedad cacereña. Totalmente, es verdad que al final son aportaciones a la ciudad que bueno, pues nos hacen una sociedad mucho más plural en todos los sentidos y al final, bueno, tenemos aquí la muestra totalmente de la pluralidad, de la multiculturalidad en la ciudad. Bueno, pues y hablando de ahora cuando veníamos para aquí para el podcast, veníamos hablando de que sería muy interesante también, bueno, pues un poco el tema que acabas de sacar, que viene totalmente a juego, porque estaban comentando que los choques culturales que tienen cuando llegan a la ciudad, ¿no? Me venían diciendo a lo mejor temas de horarios, temas de comidas. Hasta la forma de expresarnos. O sea, tenemos mucha diferencia en la forma de expresarnos. Ahí hay para escribir un libro, estoy convencido. Es que al final es verdad que en el trabajo que hacemos desde las entidades, pues también muchas veces hay cosas que dicen, ¿qué me acabas de decir? O no sé cómo decirle esto porque a lo mejor esta palabra en su país significa otra cosa. Como por ejemplo, vamos a entrar en harina. Pues eso es lo que te iba a comentar. Cuando yo llegué a Madrid y tuve cita con la policía, había muchas palabras que en mi país eran inocentes, pero de aquí de inocente no tenían nada. Y me acuerdo que con el policía estaba hablando de un suceso que me pasó con un ataque de homofobia, pero al final correr, se dice correr, huir, sí. Y yo al policía le estaba comentando que me iba huyendo del ataque, de esa persona que me quiso atacar, sí. Pero yo lo dije en mi palabra normal, que es correr. Yo me corrí y el policía se quedó viendo y se quedó asustado, y yo como que en mi mente inocente no sabía qué hacer o qué decir, claro. Hasta que el abogado solo me quedó viendo y se puso a reír y me ha comentado lo que significa acá. Y yo, vale, entonces yo salí huyendo, le digo. Entonces son 2 palabras que para mi país son inocentes. Y sin embargo me sucedía mucho porque también cuando trabajaba en Madrid, en la peluquería, sí. Llegaban chicas y yo tal vez les comentaba de que el trabajo que se iban a hacer era muy demorado, que eso no iba a llevar mucho tiempo, pero en mi país decimos mucho dilatar, o sea, es dilatado. Vale. Bueno, con ya. Dilatar hemos tenido... Entonces ya. Aquí es diferente. Ya. Tengo una compañera que eran colombianas y me dicen, no digas esa palabra. Y yo, ¿por qué? Mi país es muy inocente. Me dice, dilatar acá y en Colombia significan otras cosas. Y ya me explico y digo, madre mía, digo, menos mal ya me ha corregido un poco, pero aún así se me dificulta. Tal vez estoy hablando y se me va por alto y digo, dilataría. Como que la gente ya, perdón, le digo, ya sé qué significa. Entonces hay palabras que trato de mejorar o corregir porque al final claro, aquí... al final, con dilatar hay que decir que no vamos a decir a quién, pero a un compañero de Fundación Triángulo le pasó también delante de bastante gente. De 90 policías. De 90 policías. De 90 policías. ¿Cómo fue las frases? Las frases no me acuerdo. Bueno, ya no me dilato más. Eso mismo, delante de 90 policías. Y se fue. Lo que quería decir en realidad era que ya no se entretenía más, que ya no se demoraba más, ¿no? A mí me pasa mucho. Hay una cosa que también me parece muy curiosa, es el tema del verano aquí en España. De verdad que es bastante impresionante que el sol se oculte a las 10 de la noche, pasaba a las 10 de la noche. Y realmente en mi país ya a las 10 es súper de noche, todos los días del mundo, los 365 días del año. Hay un clima muy tropical y todos los días a las 6 de la tarde se oculta el sol. No hay invierno, no hay nada de esto. Y me parecía muy increíble que subiera un post al Instagram y la gente me decía que estaba mintiendo, que era imposible que a las 10 de la noche todavía estuviese con el sol en todo su esplendor. Entonces, pues, digo aquí en público que es posible que en verano, que en Europa se oculta el sol súper tarde. De hecho, lo que es terrible no es que se oculte a las 10, sino que dentro de un rato se oculte y sea a las 6 de la tarde. Ya. Eso es lo que es horrible. Sí.
Otra cosa de acá es que ustedes tal vez quedan con sus amigos y dicen, nos vemos en la tarde. En la tarde de mi país es de las 5, 4, 6, y aquí en la tarde son las 8 o 9 de la noche. Y cuando en mi país eso ya es de noche. O sea, cuando decís 9 de la noche, son las 9 de la noche, no las 8 de la tarde. Claro. Son otras cosas que cuando me decían, nos quedamos para un café en la tarde, yo en la tarde tipo 5, lo máximo 6, pero tarde 8, 8 y media, yo, ¿qué? Si ya es de noche, no es de tarde. Sí, ya bueno, y bastante que nos decimos las 9 de la tarde, porque Sí, en verano sí, casi, 9 de la vamos, tarde. ahí no llegamos, pero casi. Claro, es que lo que hablábamos antes, ¿no? Que es verdad que todas esas horas os influyen para que haya cosas muy diferentes, como es la hora de cenar, por ejemplo, la hora de comer, la merienda, ¿no? Que yo imagino que nuestra cena es vuestro desayuno casi del día siguiente o algo así, por ahí andará. Tanto el bocadillo de medianoche. La comida se hace a las 12. A las 12. Esa es la hora de la comida y que ha costado acostumbrarse aquí porque comes sobre las 2 de la tarde, entonces pues Uy, las 2. diferente. A las 2. A mí hay días que me dan las 3 y media Claro. comiendo. 3 y media comen aquí. Bueno, es que empezamos a comer a las 3:30. Claro, porque o sea, realmente nos salimos de trabajar a las 3. Claro. Sí, totalmente. Yo con las clases igual salgo a esa hora, ya sé cuando yo llego a mi casa, casi a las 4. Peor, Claro. peor. Que tú en Guatemala estarías casi cenando. Anda, casi a las 4, en 2 horas ya cenando. Es que gran diferencia. Tony, ¿y te has acostumbrado ya a ese nuevo ritmo? Sí. Sí. Yo es que sí, me acostumbré porque como cuando yo llegué aquí a España era en verano, justo en verano, junio, y fue así como directamente el choque y me acostumbré súper rápido. Lo de las comidas sí fue lo que llevé un poco más, porque tanto en los horarios de comida y la comida de aquí, que es muy diferente a la de mi país, me costó un poco, pero ya actualmente ya me acostumbro, no a toda la comida, la mayoría no la como, pero ya la Yo te mayoría. iba a preguntar justo, ¿qué has comido hoy? ¿Qué he comido hoy? Hoy comí unas lentejas. ¿Y qué tal? Eso es súper español. Sí, literalmente. ¿Con chorizo? Con chorizo. Súper sí. castellano. Súper castellano. Y he de decir que fueron hechas por mí y a mis compañeras españolas les encantaron. He de Qué decir. bueno. ¿Y eso te lo comes? Eso sí te lo comes. Sí, las lentejas me encantan, ¿eh? Claro, como has comentado antes que hay muchas cosas, que la mayoría de las cosas no te las comes. Sí, o sea, es. ¿Qué es lo que más te choca? Así que digas tú esto Uf, no... los quesos. No puedo con los quesos, son demasiado fuertes para mi paladar porque en mi país son como más suaves, más con lactosa, por así decirlo, no algo tan añejados. Aquí es que no puedo, o sea, el sabor no. O sea, la torta del casal que tenemos aquí al Uf, lado. no, ni calla, nada. no, ni Y el el olor. queso azul. No puedo, tampoco los embutidos que son muy comunes aquí, el chorizo, el jamón ibérico, no puedo con él, lo siento, extraño la textura. Pero veo más caras raras, ¿eh? Veo más caras raras en la mesa cuando se habla de embutido. Creo que no soy la única, entonces. ¿Tú Yo tampoco no puedo con los embutidos ni el jamón ibérico. Que hace poco fue una excursión y esa persona llevaba mucho bocadillo de jamón y cosas así. Y yo siempre con el jamón de York, solo el jamón York. Pero es que yo con el único que me adapto, ya los otros no. Y no, es que no puedo. Y con el ibérico tampoco. Pero es mucho de que, por lo menos, cuando yo llegué a Madrid, me acuerdo que pasamos por Plaza España o no sé. Por ahí y están todas las patas de los ibéricos y para mí eso fue un susto y como que no. Y yo me acuerdo que estaba en Madrid y tengo una amiga que hace un mes antes y me hizo un sándwich y me dio ese jamón. Y yo dije, mira, se me sentía rico. Pero el chico de ella, que es español, me ha dicho, ¿te gustó el jamón ibérico al final? Y yo, ¿qué? O sea, en el sándwich había jamón ibérico. Sí, era eso. Y yo, ¿qué? O sea, yo estaba que me moría, porque yo no, pero tenía un buen sabor, pero ya verlo como lo cortan o ver lo que está en la pata, eso ya no se puede. Igual me pasa con los quesos, porque en los quesos son, sí es verdad, son un poco más ligeros en mi país, pero sin embargo los quesos de acá me gustan, pero ya no muy, que por lo menos me han dicho, ay, tenés que probar el queso nórdico, o sea, los de allá. Y hoy ya no podría, digo, eso de que dejen días que se digan en un país que se nazca o que se pudran, no podía probarlo. Ya.
Claro. Sí, está buenísimo. ¿Cómo que está buenísimo Con eso? queso Que tiene un fuerte. olor que me Bueno, mata. yo debo decir que el venezolano que lleva 3 años aquí en España, de verdad que se ha adaptado muy bien y me encanta comer jamón ibérico porque en mi país es un producto sumamente costoso. Sí, Entonces aquí claro. estoy disfrutando del jamón ibérico y de los Y del quesos queso porque fuerte sí, también. sí, de los quesos me encanta el queso con aceituna. Uf, Es lo aceituna. mejor. No, a mí tampoco, no. Las Y eso que la aceituna en mi país nada. se produce, pero yo con la aceituna no. No, yo Pasa tampoco. que es tan común, o sea, que aquí la aceituna en cualquier Una sitio aceituna te va a es como poner un una aceituna. gazpacho. Claro, total. Tampoco me gusta, ¿eh? Que La tampoco lenteja, me gusta. en mi que- vida la había probado hasta que George un día la hizo. Y yo le dije, primera vez que voy a probar lenteja. Y sin embargo, ni aún así, no. Es que en la lenteja, ni los garbanzos, ni mucha comida de vosotros no va conmigo. En excepto, no, lo que sí me gusta mucho es la tortilla de papa. Claro. La tortilla de Bueno, pero a mí me han patatas. dicho que la tortilla de patatas que coméis vosotros es Sí, un poco sí. rara. ¿no? George Que hace una la tortilla hace de George, patata es a un su poco- manera y es muy buena. Lo que pasa es que pasa algo parecido con la ensaladilla rusa. En Rusia no existe la ensaladilla rusa. Esto es muy No gracioso. existe. Y en este país se hace y en mi país también se hace la ensalada rusa y no tiene nada que ver ni la de Venezuela con la de España ni la de España con la que no existe de Entonces, Rusia. ¿será que se llama ensaladilla rusa porque es blanca y allí hay mucha nieve o algo? Algo, en mi país la ensalada rusa es rosada por la remolacha. Ah, Y creo que en la mayoría de remolacha. Latinoamérica es Sí. rosada por la remolacha. Pues en mi país es muy similar a la de acá, es solo que no lleva huevo. ah, bueno. Igual no tenéis Ni remolacha. aceitunas, Claro, porque no igual se no hay llevan allá, remolacha. pero de todo lo demás es idéntica a la de acá. Pero lo curioso de todo esto es que en Rusia no existe la No, ensaladilla no. rusa. No. Eso Pero es esto- lo mejor. ¿Esto cómo lo habéis constatado? Que no hay Por los ensaladilla. chicos rusos. Sí, yo también lo Que pregunté, la yo pa- debo decirlo que también lo es que la vez pregunto. pasada que fue lo del fanzine gay, Sí. que fuimos a... ¿Cómo se diría? ¿A la gala? un A la picoteo. gala, fuimos a picoteo y estaba la ensalada rusa y estábamos con los chicos, verdad. con Ali y Alex y le hemos comentado lo de la ensalada rusa y él ha dicho que eso en su país no va. Pero que otras veces que he estado con ellos hemos comentado que por lo menos postres típicos de mi país también son postres típicos de su país. Ah, sí. Sí, que hay uno que es con mucho alcohol, que dicen que en su país también existe ese postre, que en mi país la mayoría de la comida o la mayoría de postres siempre lleva ron o cerveza. Uy, lo que nos... Bueno, pues mira. Anda. George, ¿y tú qué has ¿Cuándo comido nos hoy, George? ¿Qué comiste Bueno, hoy? el día de hoy un bocadillo con chorizo. Eso es súper español. Eso es Sí. muy Qué choque español. cultural. Bocadillo de chorizo tremendo. No, ya te he dicho que me ha adecuado muy bien a la cultura, de verdad que sí. Vale, o sea, hay muchas cosas que os han chocado, ¿no? Y que no. Pero ¿hay alguna cosa que hayáis probado y habréis dicho, oh, qué rico esto, que me encanta y sea vuestra comida preferida ahora aquí? ¿O no hay nada? La que más me gusta a mí serían las lentejas y la tortilla de patatas, que me encanta que las hago seguida. Que las hago yo. ¿Sabéis que la tortilla de patata se inventó en Villanueva de la Serena, aquí a 1 hora de Cáceres? No. Creo que la tortilla de patatas ha sido mi favorito. Yo creo El que la sábado paella. Fui a este rejoncillo y en casa iba tortilla de Tortilla patata. de patata. Ya en la última no me gustó porque era del Mercadona. Mientras, o Ah, sea, ya lo diferencia bien. sí, Eso sí, se nota, claro, ¿eh? porque en la primera era recién hechita, un sabor Claro. riquísimo. Con huevos de campo. Pero ya la última era de Mercadona y ni siquiera estaba calentada, así que la descarté por Ah, pues completo. Mínimo calientarla. Mínimo. Anda, y la tortilla de patatas, muy curioso. Acá una pregunta a mis compañeros inminentes. Tortilla de patatas, ¿con o sin cebolla? Que es un dilema Con aquí en cebolla. España. Quiero O sea, saber, yo soy ¿con o sin mucho de cebolla, la verdad. No me puedo Con creer. cebolla. Con cebolla también. No me puedo creer que del choque cultural estemos derivando Ah, la tortilla, en si ¿no? la tortilla y la pizza con o sin piña. Con piña. Con piña no. Ambas, sin yo piña. ambas, me da igual, yo la pizza me la como sea. Yo sin piña porque soy alérgico. Ah, bueno. Ah, bien, ¿Cómo claro. se hace una tortilla, una buena tortilla de patatas, Tony? Uf. Una receta rápida. No, ay no, me pillas mal, ¿Sí? Se hace George, mucho. rebota. Una buena tortilla de patata sería la patata en trozos, freírla un poco, luego ponerle las cebollas y tal, y luego los huevos y ya, dejar que se haga. Tiene mucha comida. ¿Tiempo aproximado de preparación? Creo que unos 15 minutos. Oh, esto es rapidísimo Bueno, en la muy cocina. rápido, Yo muy tardo rápido. mucho más en hacer una tortilla de Yo tardo patata. más también. Por eso compro de esas que habéis nombrado antes, que yo no voy a decir la marca. Que No hacemos nos propaganda, pagan por gracias. ahora. Por ahora no nos paga ninguna marca. Está abierto Patrocínenos. patrocinador. Bueno, y algún choque cultural más así que hayáis notado.
A mí me pasa mucho con lo de las palabras, por ejemplo, muchas veces que voy a escribir en el grupito que tenemos de WhatsApp y la palabra coger, es verdad que pues, claro, intento no usarla porque cada país. Pues Interesante. a mí que me gusta mucho jugar con el doble sentido, creo que hay que usarla. Y luego ya, pues Y ya cada cada uno uno que que- interprete, en algún momento os acabaréis dando cuenta, no, Bea no va por ahí. Ya sería raro. Lo irónico que por lo menos coger acá es inocente, pero en mi país no, de inocente no tiene no, nada. en el mío Cuando me tampoco. llevé a coger algo, o lo que me pasó eso gracioso de que te han dicho, esa oveja se deja coger. Y yo, ¿qué? ¿Cómo es Sí, yo eso? perdón. Dejemos a los animales en paz. Vamos a escuchar un minuto de publicidad. Cigüeñas de Colores, un podcast de Fundación Triángulo. Bueno, pues ahora después ya del ratito de Nos relajación. hemos calmado un poco, sí, la publi nos ha servido para esto. Bueno, vamos a continuar con el choque cultural, que es el tema de la tarde, en Cigüeñas de Colores. Y George quería comentarnos otro de los choques culturales que le han quedado marcados. Voy a poner un poco de salseo a esto. El- ¿Más? Más salseo. La tapa del váter en invierno. Te lo piensas 5000 veces antes de sentarte en el váter porque está muy fría y eso en mi país no sucede. Siempre ¿Por está qué? calentita en mi país porque no hay invierno en mi país. Vale, que tenga algún tipo de calefacción o... Pues yo te voy a contar un choque cultural que también te va a dejar chocado culturalmente. En algunas casas tradicionales, a la tapa del váter se le hacía una especie de collarcito de ganchillo de tela acolchadito para que no hubiera ese frío al sentarse. Cigüeñas de Colores, un podcast. Bueno, pues disculpar por otra vez el corte, porque nos ha dado un ataque de risa aquí con lo de los choques culturales, que siempre se nos va la cabeza. Hemos tenido que poner a Tony en off, con ese carátula maravillosa de Cigüeñas de Colores. Sí, que hay porque que decir que es Tony. el momento ganchillo en la taza del váter a George le ha dejado roto. Bueno, el mundo de choques culturales, o sea, esto daría para tres Sí, podcasts pero ¿por más, qué el yo choque creo. cultural siempre tiene que ver con lo más picantón, lo Siempre, más, siempre. no sé, lo más íntimo? Es raro. Esto es lo de siempre, ¿no? Cuando aprendes otro idioma, ¿qué es lo que primero aprendes? Pues lo mismo, ¿no? Aquí hace lo mismo. ¿Cómo insultar? Y creo que la mayoría solo está en inglés, tal vez solo está en las palabras fuertes. Anda, y tanto. Bueno, yo sé decir hello, ¿eh? Bueno, también. Bueno, pues nada, nos vamos a ir despidiendo, vamos a agradecer a financiadores de este maravilloso podcast que esperemos que continúe en el tiempo, ¿no? Y más Ayuntamiento de Castres, a las entidades que han participado, a las asociaciones de vecinos y a las casas de cultura, que al final son los espacios con los que hoy tenemos que decir, que no lo hemos dicho, que hoy estamos haciendo el podcast desde la Casa de Cultura de Gredos, de la Barriada de la Nos Megostilla. pillamos un aplauso también. Hemos estado fenomenal en este maravilloso espacio que en muchas ocasiones, bueno, pues ofrece la posibilidad de hacer actividades más allá de las habituales, las sedes de nuestras propias entidades, un lugar donde abrirse a la población, donde estar en contacto con la ciudadanía y a las personas que nos han querido acompañar en estas ediciones del podcast. Totalmente. Hay que decir que nosotros en esta Casa de Cultura tenemos pues, muy buenos recuerdos porque hemos estado durante 1 año y medio haciendo obras de teatro también aquí, ensayándolas. Entonces, bueno, pues al final es una forma también de generar pues alianzas y de generar conocimientos de barrios, bueno, y también de enseñar los barrios de Castres a la población que viene ya menos tiempo a la ciudad, ¿no? Fue muy curioso, recuerdo que en el primero de los podcasts de este año, como tú bien has estado señalando en la entradilla de este tercer capítulo, el tercer episodio de hoy de este Cigüeñas de Colores, cómo visitábamos la casa, el centro vecinal de Aldea Moret, que nos hablaban que había sido el antiguo ayuntamiento, o sea que habíamos estado prácticamente en un antiguo salón de plenos casi haciendo este podcast, ¿no? Claro, son oportunidades al final de conocer espacios que no vamos a conocer de otra forma. Nada, bueno, pues nos despedimos del podcast por este año 2022, agradeciendo pues a las asociaciones de vecinos de Aldea Moret, a las asociaciones de, bueno, a San Blas, y también a este a Centro Santa Cultural Lucía, de Gredos, Santa 1 de Lucía. Mayo, al Centro Cultural de
Toledo, al Ayuntamiento y bueno, y sobre todo a las personas que han participado en estos 3 podcasts, como son, bueno, pues los 3 compañeros que nos acompañan hoy. Y que han perdido un poquito más, sí. un poquito más, porque no digo yo que existiera de antes, el miedo escénico, ¿no? Y salvo Borus, que no nos acompaña hoy porque está de puente el tío, está de puente, está en la playa. ¿Cómo se la monta Boros? ¿Quién pudiera? Totalmente. Que hayan perdido un poquito el miedo escénico y que nos podamos plantear quizás en las próximas semanas como este Cigüeñas de Colores sigue volando en el año 2024, que lo estamos tocando ya pues con el piquito de estas Cigüeñas de Colores. Totalmente. Así es. Pues nada, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso también para ellos y para ellas. Maravillosos los aplausos enlatados que nos hemos traído este Cigüeñas de Colores de hoy. Qué bien suenan, parecen de verdad. Y bueno, Bea, Bueno, pues un placer haber compartido tiempo de radio contigo en estas 3 ediciones. Se nos ha soltado también un poquito más el pico de colores. No sé si seguiremos en el 24. Pues seguro. En el 23 por lo menos. En el 24 también. Ah, Pero en el espérate, 23 pero por es lo que... menos. Uy. Pero porque- Espera, corta otra vez. Todo te salta Que yo ya estoy al 24, no. Porque Si estamos lo, ya ahí, estamos ya ahí. si lo que vamos a inaugurar es el 23. Ay, Mari, qué jaleo tengo. Estamos ahí ya con el pie en el 23, entonces ya El 24 está bien. Hasta los que No os faltan. ríais, no os ríais. Porque en el fondo os parece que el 23, pero cuando os estéis dando cuenta, estamos despidiendo el 23 también. como el siguiente Total. Cigüeñas de Colores. Pues lo dicho. Bueno, pues nada. Un placer desde Día Extremadura. Muchas gracias por la invitación a la participación en este día de hoy. A vosotros. Podernos encontrar en esta mesa camilla con faldilla arcoíris en la que nos habéis recibido y para lo que necesitéis estaremos. Pues aquí estamos. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que han participado. Nos despedimos de este Cigüeñas de Colores Por este año 2022. por este año 2022. ¡Larga vida! Cigüeñas de Colores, un podcast de Fundación Triángulo.